hace un ratito que hoy tendremos una charla para conocer, no es nuevo, pero igual te va a sonar a nuevo, un arte marcial que llega desde Vietnam, el Bo Nam Viet Vo Dao. Y tenemos al presidente de la Asociación Española de Bo Nam Viet Vo Dao al otro lado del teléfono, que se encuentra en Tenerife. Buenos días, Pedro González. Muy buenos días. ¿Qué tal, cómo estamos? Pues muy bien, encantado de estar con ustedes aquí en la radio. En el puerto de la Cruz, en la isla de Tenerife. Sí, correcto, aquí estoy. Oiga, ¿cómo le explicamos a la gente así por la radio lo que es el Bo Nam Viet Vo Dao? Bueno, pues el arte marcial natural de Vietnam, que además se caracteriza por su versatilidad, ¿no? Los vietnamitas son por naturaleza chiquititos y entonces tuvieron que ingeniársela para poder hacer frente a sus distintos adversarios a lo largo de la historia. Y a partir de ahí pues se ha ido sintetizando un arte marcial que englobaba todas las disciplinas tradicionales de Vietnam, que además mejoraba con aquellas que venían de China y que venían de otros países, hasta que en 1938 se fundó el Bo Nam y así ha ido evolucionando hasta nuestra época. ¿Tiene algún significado Bo Nam y lo de Viet Vo Dao qué significa? Sí, Bo Nam, Bo es arte marcial tradicional, Vinam es el diminutivo de Vietnam, y después en 1965 se le añadió la parte filosófica de Viet Vo Dao porque Viet es de Vietnam, Bo, como decía antes, el arte marcial, y Dao es el camino, ¿no? Es el camino del arte marcial tradicional de Vietnam. Si esto fuese una entrevista en la tele, ahora mismo estarían saliendo imágenes de personas haciendo la lucha, pero al ser la radio, visualmente, ¿a qué arte marcial se puede parecer? ¿Tiene similitudes o diferencias especiales con otro tipo de artes marciales que conozcamos, tipo karate, taekwondo y demás? Bueno, trabaja el puño-pie, trabaja la defensa personal, se entrena también con armas tradicionales. Entonces, pues digamos que tiene una variedad muy amplia, un abanico muy amplio de técnicas, ¿no? Identificarlo con uno solo es muy difícil, porque a veces yo siempre planteo, oiga, el balonmano y el fútbol es meter una pelota dentro de una portería que tiene una red detrás, pero evidentemente hay diferencias, ¿no? Que pueden ser, pues, algunos casos sutiles y en otras, pues, absolutamente sustanciales, ¿no? Y por tanto, se me hace complicado pues decir a cuál de las más conocidas se pudiera parecer, pero lo cierto es que quizás lo más significativo que tiene es la vestimenta, ¿no? Que al ser de color azul, pues, y siendo los primeros que en su día tuvieron el color azul en el bofuk, como se llama, que es el traje con el que se entrena, pues era bastante significativo, ¿no? Y después hay una técnica que son las tijeras voladoras, las que enganchan los pies en la cabeza, que si bien no son dentro del programa, pues sí suelen ser muy llamativas, ¿no? Y a veces pues la gente suele asimilarlo a ello, ¿no? Sí, una de las cosas que le iba a comentar, que visualmente es fácil identificarlo, yo iba a decir el kimono, pero no se llama kimono, que la vestimenta es de color azul. Leía que ni siquiera en karate se llama kimono, porque kimono es pijama. Vale, pero yo es que no tengo ni idea, perdón. En karate ellos dicen karategi, que es la ropa de karate, y en judo, por ejemplo, el judogi, ¿no? Pero es verdad que coloquialmente se suele decir kimono, pero lo cierto es que el kimono japonés es pijama. Vale. Pero esencialmente es lo mismo, ¿no? Lo que en el caso del Bo Nam es de color azul. Sí, es de color azul porque en la filosofía oriental el azul y el verde es como la esperanza, ¿no? Tienen un mismo significado filosófico que es el inicio. Entonces se optó porque los practicantes tuvieran el color con el que se inicia la práctica. De hecho, el sistema de grado, el primer color que se tiene es el azul, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, el karate, que empiezan con el blanco. O sea, lo cierto es que tienen cinturones de colores también que los va haciendo progresar, ¿no? Sí, el primero es el azul, después pasa azul marino, después se le añade unas rayitas que son denominadas cap, hasta que se llega al negro, que curiosamente es de color amarillo, porque simboliza, el amarillo simboliza la tierra, que es cuando se supone que el arte marcial se va introduciendo dentro de la persona, y después, por ejemplo, los maestros pues tenemos cinturón de color rojo. A partir de ahí, pues el maestro patriarca, o en su vida el que forme parte de la presidencia del Consejo de Maestros, pues lleva un cinturón blanco, ¿no? Curiosamente, a diferencia de otras artes marciales, el blanco simboliza la pureza, simboliza el conocimiento absoluto, mientras que, por ejemplo, en otras artes marciales el blanco es el inicial. Bo Nam, arte marcial que viene de Vietnam, ¿tiene algún tipo de filosofía incluida?
¿Qué principios representa? Porque no solo serán los ejercicios de dar golpes y demás, también tiene algo, un pozo ahí de fondo. Sí, evidentemente, ¿no? Aparte de los principios rectores que tiene, hay un lema que a mí me gusta muchísimo, que es el de ser fuerte para ser útil, ¿no? Uno no entrena, uno no aprende para poder estar por encima de los demás, sino todo lo contrario, aprende y se es cada día más fuerte para ayudar a los demás, ¿no? Y a mí me parece que eso es una filosofía que no solo hay que tener dentro del tatami, sino también aplicar en nuestro día a día en cada una de nuestras vidas. Está expandido por todo el mundo. ¿Cómo llega? Tienes un poco de la historia del Bominam en España y en concreto en Canarias. ¿Cómo llega a España o a Canarias o hace cuánto? ¿Es relativamente nuevo, viejo? No, en el año 89, a través de dos maestros, uno belga y otro francés, el maestro Olivier Godefroy y el maestro Patrick Levet, pues vinieron al puerto de la Cruz. Ellos ya venían, uno de Francia, como decía, y el otro de Bélgica, tenían conocimiento de este arte marcial, principalmente porque Vietnam, recordemos que es un país que hasta hace poco estaba cerrado, relativamente poco, estaba cerrado al mundo, no se permitía la salida, y bueno, cuando se pudo o se abrió sus fronteras, pues sí es verdad que pudieron salir muchísimo, principalmente a Francia, y entonces a partir de ahí pues ya se pudo expandir, y en el puerto de la Cruz concretamente, principalmente por el maestro Levet, hizo una labor de implantación tremenda que empezó en esta ciudad, y a partir de ahí pues fue llevándola durante muchísimos años a todos los países europeos, hasta una consolidación que tiene ahora, que es absolutamente tremenda. Después el trabajo que se ha hecho en Vietnam también es magnífico, porque al estar dentro del Comité Olímpico Vietnamita, pues se hace una labor de difusión y de expansión que pues a los que empezamos hace ya más de 20 años en esto, nos parecía en su momento que pudiera ser imposible. Podríamos decir que entró por España, a España por el Puerto de la Cruz, y es por eso que actualmente el presidente de la Asociación Española de Bominam es un señor del Puerto de la Cruz. Sí, puede ser. ¿O son casos? ¿En la península hay algún lugar, Madrid, País Bajo, Cataluña? No, ha sido una casualidad que en los últimos años haya vuelto de nuevo al puerto, pero es verdad que, claro, aquí están los discípulos del maestro Levet, que él ya vive en Francia, y bueno, pues hay un cierto arraigo, una cierta tradición, y sobre todo, pues un poco permítanme la expresión, un poco de ascendencia que pudieran tener los maestros más antiguos que hay en el Puerto de la Cruz con respecto a los que hay en el resto del territorio nacional. Y eso, pues bueno, ha significado que al final aquí hayamos podido celebrar en el 2004, en el 2010, 2 campeonatos de Europa, y bueno, como está implantado, se estableció en su día la sede en este lugar, pues razones de operatividad, pues me ha tocado a mí el honor de ser el presidente, ¿no? Pero bueno, a veces pues les toca a otro. El director técnico nacional tiene su residencia fijada en Barcelona, y hay otros miembros de la Junta Directiva pues que están repartidos por el territorio nacional. Bueno, y ahora también con esto del coronavirus, pues hemos aprendido, ya nosotros lo hacíamos, pero ahora todavía más, pues hemos aprendido a tener las reuniones y demás pues a través de la tecnología. Y como presidente de la asociación, me imagino que una de las misiones es dar a conocer, ¿no? Y que cada vez más gente conozca el término Bominam y se animen a practicarlo. ¿Sabes más o menos cuánta gente puede practicarlo en España? ¿Estamos hablando de mucha, poca, media? No, todavía es un arte marcial minoritario, ¿no? Y sobre todo si nos comparamos con países vecinos, por ejemplo en Francia. En Francia estamos hablando de cerca de 20.000 practicantes, ¿no? Y entonces nosotros pues estamos a un número pues muy lejano a eso, ¿no? Y un objetivo muy lejano. Y es verdad que en su día, a pesar de ser menos, pues los resultados deportivos eran muy buenos, ¿no? Y ahora también pues intentamos mantener ese equilibrio que hay que hacer entre el fomento y la expansión del arte marcial, la implantación, y que se conozca cada día más, y mantener la calidad de pues, todas aquellas personas que lo practican. Se imparten cursos. Nosotros estamos en Gran Canaria y la entrevista se está emitiendo en Gran Canaria. ¿Podrías ofrecernos algún dato si en Gran Canaria existen lugares? ¿Se puede recomendar algún lugar o algún maestro para que la gente que quiera iniciarse pueda inscribirse o tomar algún curso? Pues no, desgraciadamente no. Estábamos trabajando para iniciar la implantación precisamente en Santa Lucía,
habíamos preparado una gira de un profesor que además con muchos títulos para que pudiera hacer, digamos, distintas masterclass que se pudieran conocer, y justo precisamente cuando teníamos ya todo organizado, pues nos ha llegado esta situación de crisis sanitaria y se ha tenido que ir aplazando. Se ha ido aplazando de momento indefinidamente porque viendo el devenir de las cosas pues no sabemos cómo se podrá llevar a cabo, sobre todo teniendo en cuenta que la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias tiene establecido un decreto en el que el contacto interpersonal entre deportistas está prohibido. Entonces, ahora mismo pues las clases que ya hemos logrado que se retomen, por ejemplo, se están haciendo con ejercicios individuales, ¿no? Ahora mismo no está permitido que se pueda realizar ejercicios en pareja, que es prácticamente pues la base de la defensa personal, salvo en aquellos casos en los que sean grupos de convivencia, es decir, que sean hermanos, que sean marido y mujer o parejas en definitiva, ¿no? Y sin embargo, pues bueno, tenemos que ir intentando mantener el tono físico de los deportistas y que vayan aprendiendo, y pues se reduce muchas veces al trabajo, como decía, individual, lo que es el striking, que es el puño-pies, pues trabajo con saco, sombra, y lo que se refiere pues al conocimiento, al aprendizaje de algo que a veces es residual, que son lo que se conoce en karate como las katas, que en Bobinam es Kuen. Pues bueno, pues ahora sirve también pues para no olvidar todas estas técnicas que antes se podían hacer o bien en pareja o bien en grupo. Y en este arte marcial concreto, en el Bobinam, como decía lo de la lucha canaria, el grande perdió, el chico ganó, ¿aquí vale más maña que fuerza? ¿O aquí el que sea fuerte será el que gane y por muy mañoso que sea, si uno es pequeñito y flaquito, igual no tiene nada que hacer? No, depende de la categoría, pero por ejemplo en combate de puños-pies es por categoría de peso, con lo cual las fuerzas siempre van niveladas. También es verdad que en lo que se refiere a la defensa personal, uno cuando va por la calle, desgraciadamente, pues no puede elegir el agresor que le asalte, entonces tiene que estar preparado para cualquier cuestión. Y en este caso, por eso decía al principio de la entrevista, que los vietnamitas por naturaleza son chiquititos, ¿no? Y entonces se las han tenido que ingeniar para que realizar técnicas rápidas, efectivas, que puedan ser bastante eficaces contra adversarios que normalmente les superan en corpulencia. Y la pregunta típica, ¿quién puede practicar el Bobinam? ¿A qué edad uno debería empezar o podría empezar? E incluso leo que tiene beneficios físicos y mentales. Leí una noticia, y no sé ahora exactamente en dónde, pero que utilizaban el Bobinam como terapia para los jóvenes adictos a los videojuegos. Que hablaban de la coordinación, la flexibilidad y la velocidad de las ejecuciones que permite a los residentes alcanzar un enorme rendimiento muscular y desarrollo psicológico. Porque esto también... Efectivamente, ¿no? Pero eso es común en todas las artes marciales, ¿no? Además, produce un control o un autocontrol en la persona, una disciplina, y sobre todo también, incluso aunque se pueda realizar de forma individual en algunos casos, o como vemos por muchas veces en la televisión, los combates, lo cierto es que a pesar de que pueda parecer desde fuera a priori que hay cierta agresividad, muchas veces se ve comportamientos mucho más respetuosos entre personas que se han enfrentado en un combate entre ellos que el que pudiera tener en otros deportes, ¿no? Y por tanto eso es algo que se va adquiriendo con la práctica y viene muy bien. Y respondiendo a la pregunta, pues yo he tenido alumnos que han iniciado con 4 años de edad, y al mismo tiempo, por ejemplo, tenía un alumno con 4 años y en otro grupo tenía otro que tenía 83. Toma, ya 83. 83 años, y nos daba leña a todos, ¿no? Pero no, y además con una vitalidad tremenda. A nosotros, pues, cada entrenamiento que venía, pues, nos sorprendía. Y ahí, por eso digo, también es verdad que yo soy de los que creo que no debe ser el alumno el que se adapte al arte marcial, sino que éste debe tener la posibilidad de adaptarse a cada uno de los alumnos, porque los habrá más ligeros, más flexibles, más pesados, menos pesados, más ágiles, menos ágiles, y entonces tiene que tener la posibilidad de dar cobertura a todo el mundo. Evidentemente no es lo mismo un entrenamiento de un niño de 8 años que el que pueda tener un adolescente de 16, que el que pueda tener uno de 30, o el que pueda tener uno como el que les habla, que ya tiene algunos añitos, ¿no? Bueno. Oiga, para aquellos que nos estén escuchando ahora mismo por la radio y quieran conocer un poquito más, supongo que hoy en día ya a través de internet, redes sociales y demás, pueden buscar información, ver vídeos e incluso conocer un poquito más sobre este arte marcial de Vietnam, Bobinam. ¿Qué nos puedes contar?
Sí, pues nosotros tenemos la página web, que además es Bobinam, como Vietnam, con V, todo es acabado en N.es, es muy sencilla, bobinam.es, y después, con el confinamiento, como se tuvieron que suspender todos los entrenamientos colectivos y además veíamos que los niños en sus casas, pues teníamos que ayudarlos de alguna forma, ¿no? Hemos creado un canal de YouTube, que es muy sencillo, porque además es un canal propio, que es Bobinam Canarias, todo junto, en el que hemos creado una lista de distribución de tutoriales para el entrenamiento en casa, ¿no? Esperemos que no sea necesario tener que volver a confinar a la población, pero bueno, sirvió para que en ese momento pues muchos niños siguieran con entrenamientos, otros se iniciaran, incluso que pudieran hacerlo con sus padres en el domicilio, que fuera una forma no solo de aprendizaje y de entrenamiento de un arte marcial, sino también de convivencia. Y ahora pues aprovechando el éxito que había tenido, lo hemos ampliado a entrenamientos al aire libre, de forma que si bien no, evidentemente no sustituyen a una clase presencial ni sustituyen al entrenamiento cotidiano, sí sirve para conocer e incluso para hacer ejercicio físico y poder iniciarse en el entrenamiento. Oye, Pedro, y a nivel personal tuyo, ¿te has dedicado toda la vida al Bobinam? ¿Has practicado otro tipo de deportes, otro tipo de artes marciales? Bueno, personalmente, yo como todos los niños empecé en su día con karate. Después realicé Kwang-Kido, que era un arte marcial chino-vietnamita, competí en kickboxing, pero bueno, después el que más me llenó y el más me completó fue el Bobinam, al que uno pues ya lleva dedicado más de 25 años, y bueno, y también como cualquier chiquillo de su edad, pues lo que estaba de moda y en lo que hice de adolescente, pues jugaba al fútbol, hice también lucha canaria, y después, bueno, cualquier deporte que de forma amateur o esporádica se pueda realizar, pues yo soy un amante de poder entrenarlo. No significa que uno sea bueno, sino que le gusta hacerlo, y yo creo que eso es lo que tiene que hacer todo el mundo. A veces nos empeñamos en hacer solo una cosa, y creo que, por ejemplo, un artista marcial tiene una mejor visión, o incluso puede mejorar el arte marcial que practica si tiene una visión global de todo, ¿no? Porque siempre puede aprenderse de uno, de otro, e ir pues llenando ese cesto que tenemos de conocimiento pues de distintas fuentes de que pueda mandar. Oye, Pedro, y otra noticia personal, otra pregunta personal. ¿Alguna vez has tenido que utilizarlo en la vida real, en la vida común, en la calle? ¿Te has visto en una situación en la que has tenido que emplear alguna llave o algo? ¿O no? ¿No has tenido que...? Pues desgraciadamente sí. Afortunadamente ya hace muchos años de eso, pero desgraciadamente sí, y bueno, y tuve la suerte de salir bien parado, ¿no? Porque a veces pensamos que el artista marcial pues tiene cierta ventaja, y yo siempre planteo que ¿quién tiene más ventaja? ¿El camorrista, que está acostumbrado a no utilizar ningún tipo de regla, que trabaja a traición y que no tiene ningún escrúpulo, o el artista marcial que está entrenado bajo una regla y el respeto al adversario, ¿no? Entonces, ante esa situación, pues, y además de forma sorpresiva, es muy complicado a veces saber reaccionar adecuadamente, ¿no? Pero, bueno, yo en su día, pues, tuve la mala suerte de que me tocó tener que defenderme, y después tuve la fortuna de poder salir bien parado. Esto también ofrece una seguridad, ¿no? A quien lo practica y se maneja un poquito, cuando en un momento dado, una noche, hay un alboroto, uno se siente seguro de que más o menos me puedo defender. Hay otras personas que jamás nos hemos pegado con nadie y que no tenemos ni idea de cómo actuaríamos en ese caso. Sí, decía un gran maestro chino en una entrevista que le hacían en televisión, que él una vez le había ganado a 34 que querían pelear con él. Entonces le preguntaban, ¿y qué técnica empleó usted? Dice, me cambié de acera. Ellos querían pelear, yo no quería, gané yo. Oh. Entonces, en la defensa personal yo siempre planteo que hay 3 reglas, ¿no? La primera es no estar donde están los líos. La segunda es, si viene un lío, yo me voy. Y la tercera, porque va en ese orden, es cuando ya no tengo ninguna opción de huir, cuando ya no tengo ninguna posibilidad de evitarlo, ya no hay reglas. Esa es la tercera. Y entonces, cuando uno es consciente que ante una situación de enfrentamiento no hay reglas y que puede acabar pues de una forma absolutamente fatal, es más fácil cumplir la primera, ¿no? Bueno, es decir, cuando yo ya soy consciente de que en una situación, que en una mera discusión de tráfico puede acabar con un fatal desenlace, pues evidentemente es más fácil evitar esa discusión.
Bueno, Pedro González, presidente de la Asociación Española de Bobinam Viet Doc Dao. Es una pequeña pena el hecho de que ahora, hablando del tema, nos quedemos con las ganas de poder probarlo en Gran Canaria, porque de momento en Gran Canaria pues no hay ningún sitio donde podamos practicarlo, pero bueno, esperemos que pronto pueda llegar a Gran Canaria. Y bueno, pues en la isla de enfrente, en Tenerife, en el puerto de la Cruz, ahí tenemos a Pedro González, maestro de Bobinam, al cual le agradecemos la atención que ha tenido con 9 Radio, le deseamos toda la suerte del mundo en el tema del Bobinam y para darlo a conocer y para que cada vez se implante más. No, nosotros agradecidos a la emisora que haya tenido bien tenernos hoy un ratito con ustedes, y seguiremos trabajando a ver si tenemos suerte y el devenir de la pandemia nos permite hacer pues aquello que teníamos planeado en Gran Canaria, y que próximamente pues si hablamos en otra ocasión ya podemos decir, pues ustedes si quieren probar pueden venir tal día, tal hora, en tal lugar de Gran Canaria. Para mí sería un placer, ¿no? Y para nosotros también. Bobinam, acabado en M, las dos con V, por si lo quieren buscar en internet, poner Bobinam Canarias en YouTube y ver ese canal que han abierto, o la página web de Bobinam. Pedro, un abrazo, un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias, un abrazo para todos. Ha sido un placer, hasta luego. Bailalo, bailalo.